constitución no es un documento inamovible, ¿no? Escrito en piedra. Una constitución tiene que ir adaptándose a los cambios y a las circunstancias. De hecho, la propia constitución prevé en su artículo 206 la posibilidad de ser cambiada. Y ha sido cambiada. Si uno revisa el texto primigenio de la Constitución de 1993, a la fecha se han cambiado muchas disposiciones. Recuerdo algunas. En el año 2000 se eliminó la reelección presidencial inmediata. En el año 2002 se modificó todo el capítulo referido a la descentralización. En el año 2009 se elevó el número de congresistas, ¿no? Eran 120 y se elevó a 130. El año pasado se prohibió la reelección de los parlamentarios, se sustituyó al Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia. Entonces, uno puede advertir en primer lugar que la Constitución misma ha previsto que ella pueda ser modificada. Eso es lo primero que hay que señalar. Y esto ocurre porque, como digo, la evolución social, la evolución económica puede llevar a que el poder constituyente, que es el poder constituido cuando se trata de la modificación de la Constitución, cuando la Constitución prevé que sea el propio Congreso el que puede reformar la Constitución, lo que se está diciendo es que este poder constituido, que es el Parlamento, ¿no? Los representantes del pueblo, tienen también esa competencia de poder constituyente al poder hacer ligeros cambios. Dicho eso, ¿qué es lo que debería cambiarse o qué no debería cambiarse? Como bien han señalado ustedes, creo que hay que diferenciar un poco entre lo que es gestión pública y qué es lo que el ciudadano directamente recibe como servicios, como prestaciones, a lo que está en la Constitución. Por ejemplo, la Constitución señala que todos tienen derecho a la prestación de su salud. O sea, la salud es un derecho que tienen todos los ciudadanos y la propia Constitución, le voy a leer el artículo 7A, dice: el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. Por ejemplo, ahí tenemos un derecho, ¿no? El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. Eso está en la Constitución. Lo que viene a continuación son básicamente tres cosas. Una legislación que desarrolle esto, ¿no? Reglamentación y gestión pública. Una regulación eficaz y eficiente y buenos gestores públicos tienen que diseñar políticas que permitan que este derecho reconocido en la Constitución se concrete. Y ellos van a ver a través, por ejemplo, ¿no?, de la evaluación del tipo de política que van a establecer, que los beneficios sean mayores a sus costos, que sea idónea, que sea necesaria, que sea pertinente, que sea proporcional, van a buscar que la política logre que todos los ciudadanos tengan acceso al agua. Esa es la responsabilidad del Estado, y el Estado tiene que hacer que todos accedan al agua, todos los ciudadanos. La política y la gestión pública van a entrar ya al detalle de qué personas tienen recursos, qué personas no tienen recursos, y cómo hago que el agua llegue a toda la población, tanto a los que tienen recursos como a los que no tienen recursos. Había mencionado yo el otro derecho que está en el artículo 7 que dice, todos tienen derecho a la prestación de su salud, ¿ya? Y la salud es un elemento importante porque otro artículo, por ejemplo, reconoce, el artículo 10, el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social para su protección frente a las contingencias. Y adicionalmente, el artículo 58 señala que el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. ¿Qué significa esto? Que el Estado ya tiene, por mandato de la Constitución, ese deber primordial de velar por la salud, la educación, infraestructura, promover el trabajo y servicios públicos y seguridad. Voy a centrarme solo en alguno de ellos. Por ejemplo, educación. Este tema de la educación significa que el Estado tiene que asegurarse que la población acceda a educación escolar, técnica y universitaria. Y la propia Constitución te señala con relación a la educación universitaria, que esta es gratuita en las universidades públicas,
siempre que haya un buen rendimiento escolar, un buen rendimiento. Pues bien, si esto lo vinculamos con el principio de subsidiariedad que está en el artículo 60 de la Constitución, lo que tenemos es lo siguiente. ¿Hay oferta privada educativa? Sí la hay. Hay colegios privados, hay universidades privadas. Pues bien, las personas que tienen recursos para pagar esa oferta privada pueden, si desean, tomar esa oferta privada. Pero hay segmentos de la población, y es la mayoría, ¿cierto?, que no tienen los recursos para acceder a esa oferta privada. Por lo tanto, respecto de ellos, el Estado tiene que dar la provisión de servicios educativos públicos, escolar, técnica y universitaria. Ese fue mi caso. Yo he estudiado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces yo he recibido una educación pública. Y el Estado tiene ese deber de brindar esa educación pública de calidad, de calidad. Entonces, fíjate que si por el tema de educación, la Constitución en principio no necesita ser cambiada, porque ya te está señalando la Constitución que es el Estado el que tiene que velar porque la población que no puede acceder a la oferta privada puede y debe recibir la oferta pública, es decir, la educación pública que tiene que ser de calidad. La gestión pública es la que ya te va a decir cómo logro que eso llegue a la mayor cantidad de ciudadanos y al menor costo posible. En algunos casos podrá el Estado gestionar directamente la educación pública, como gestionar la universidad pública. Pero tiene otras alternativas. Podría, por ejemplo, sin que la universidad deje de ser pública, darle la gestión a un privado. Es decir, hacer un concurso público para que alguien gestione la universidad pública. Y podrían presentarse inclusive otras universidades que tienen experiencia en la gestión a decir, yo puedo gestionar esta universidad pública. Entonces pensemos en una universidad pública cualquiera, la universidad pública X. Haces un concurso público y en ese concurso público otras universidades u otras personas jurídicas que tengan el expertise en materia de educación universitaria podrían participar, apersonarse al concurso público y ofrecer gerenciar la universidad pública. ¿A cuál se escogería? A la que ofrece la mejor combinación en calidad y precio. Es decir, aquella que te dice, yo puedo gestionar esto, esta va a ser la malla curricular que tengo que cumplir conforme a la autoridad competente, y esta es la calidad del servicio que voy a brindar. Así van a estar las bibliotecas, así van a estar los laboratorios, así van a estar los salones. Y esto es el costo. Y el Estado escogerá el que le cueste menos. ¿Te das cuenta? Pero hay otra opción también, por ejemplo, las becas. El Estado podría decir, bueno, en lugar de estar yo armando una universidad, lo que puedo hacer es otorgar becas. Y existen programas como esos, de tal manera que a los estudiantes escolares que tienen las mejores notas, se les ofrece estas becas integrales, y cuando digo integrales, la educación, la vivienda, los viáticos, la alimentación, y ellos escogen qué universidad, y pueden escoger universidades privadas o públicas. Y entonces genera un beneficio que es la competencia. Como las universidades están compitiendo por ofrecer la mejor calidad, entonces estos estudiantes escolares que están interesados, ellos lo que van a recibir es la beca. ¿Por qué? Porque han sido muy buenos estudiantes en el colegio. Reciben la beca integral y ellos escogen. ¿Y cómo van a escoger? Sobre la base de esta buena reputación de las universidades. Entonces algunos estudiantes dirán, yo quiero estudiar en la Universidad del Pacífico, yo en la Cayetano Heredia, yo quiero estudiar en la Universidad Nacional de Ingeniería, yo en la Universidad Católica, en la Universidad de Piura, ellos escogen. ¿Te das cuenta? Entonces el Estado ya no gasta en una burocracia creando universidades, sino que como ya el sector privado en competencia están ofreciendo y compitiendo por ofrecer un buen servicio, el Estado da becas. Entonces, fíjate que el Estado tiene todas esas opciones. Puede tener una universidad pública gerenciada de manera pública, puede tener una universidad pública gerenciada por el sector privado o puede otorgar becas. Y algo similar puedes hacer en salud. En salud también el Estado tiene ese rol. La gente que tiene recursos puede acudir a las clínicas privadas, pero el Estado tiene que asegurarse que la población de menores recursos, que es la mayoría, acceda a servicios de salud de calidad. Y la Constitución del 93 está diciendo, el Estado actúa preponderantemente en estos servicios como en salud. Con lo cual, el Estado tiene el deber de que haya una cobertura nacional de hospitales públicos de calidad. Ese es el deber. Y si tiene los recursos, tiene que hacerlo. Pero como no tiene infinitos recursos, sino que tiene escasos recursos, es donde entra la gestión pública. Entonces, la gestión pública entra a decir, si tengo este nivel de recursos, ¿cómo puedo hacer
para lograr la mayor cobertura y de mejor calidad. En algunos casos, como en el caso, ejemplo que puse en las universidades, podrá decir, vamos a gestionar que el Ministerio de Salud gerencie al hospital público. Pero una opción también más interesante, y que podría ser incluso más beneficiosa y con mayor ahorro, es que lo gerencie el sector privado. El hospital sigue siendo público, pero la gerencia, la administración, podrías encargarse de un privado, y estamos hablando de las asociaciones público-privadas. ¿Te das cuenta? Además hay otros mecanismos que utiliza incluso el Seguro Social, que es que como el Seguro Social no se da abasto para poder atender a toda la población, lo que hace es compra servicios en el sector privado. Entonces, por ejemplo, en el tema de diálisis, muchas personas tienen los problemas en los riñones y necesitan hacerse este tratamiento en los riñones y la limpieza de la sangre. Pues bien, lo que hace, por ejemplo, es Salud, es concursos y contrata a privados para que brinden esos servicios de hemodiálisis, para que brinden esos servicios, y sus asegurados van. Entonces, fíjate cómo los asegurados al Seguro Social van al sector privado. Entonces, hay una complementación entre el sector público y el sector privado, entre el mercado y la gestión pública, y eso lo dice la Constitución. Te lo está diciendo, en consecuencia. La Constitución te está diciendo, el Estado tiene que asegurarse de la educación, tiene que asegurarse de la salud, tiene que asegurarse de la seguridad social, del sistema previsional, de infraestructura. Infraestructura son carreteras, puertos y aeropuertos, y tiene que asegurarse también de servicios públicos. Servicios públicos como telecomunicaciones, que incluye internet y telefonía, energía, es decir, alumbrado público, electricidad y gas natural, y saneamiento, agua potable y alcantarillado. Eso es lo que se está diciendo. Y con el rol subsidiario del Estado, ¿ya? Se complementan estas políticas. El Tribunal Constitucional explicó hace años qué significa nuestro modelo económico. En el Perú se reconoce la economía social de mercado. Eso es lo que está en la Constitución, en el artículo 58. Y el Tribunal Constitucional lo explicó de la siguiente manera. Dijo, economía social de mercado es una combinación entre los principios de libertad y solidaridad. ¿Cómo se explica esto? De la siguiente manera. El mercado le pertenece a los privados. Los privados son los dueños del mercado. Ellos, en ejercicio de su libertad de empresa, libre iniciativa privada, derecho de propiedad y libertad de contratación, son los que generan riqueza a través de los intercambios, las transacciones, las inversiones. Y ellos van a, sobre la base de eso, generar riqueza, el crecimiento económico. Pero hay fallas del mercado. Hay situaciones en las cuales el mercado no nos va a dar estas situaciones eficientes. En consecuencia, entra la labor regulatoria del Estado para corregir las fallas del mercado. ¿Hay asimetría informativa? Sí la hay, y por eso hay regulación y las normas de protección al consumidor que buscan corregir la asimetría informativa. Hay bienes públicos, por lo tanto, como hay bienes públicos que no van a ser provistos por el mercado, el Estado va a brindar esos bienes públicos, como por ejemplo la seguridad interna, la administración de justicia, el alumbrado público y la infraestructura que no provendría del sector privado. Entonces los bienes públicos los provee el Estado. Muy bien, hay poder de mercado. Sí, los mercados pueden estar muy concentrados, pueden ser oligopólicos, pueden aparecer monopolios y posiciones dominantes. En consecuencia, el Estado actúa a través de, por ejemplo, las políticas de competencia, y tenemos la ley de represión de conductas anticompetitivas, todavía no está vigente, pero ya tenemos una ley de control previo de las concentraciones empresariales. En consecuencia, la política de competencia entra. ¿Hay externalidades? Sí, hay externalidades, como la contaminación, como los accidentes. Entonces, el Estado también ingresa ahí con regulación sectorial en materia de transporte, en materia de industria, en materia de minería, en materia ambiental. ¿Te das cuenta? Entonces, eso está diseñado así. Entonces, ¿cómo funciona esta combinación? Decía, los privados son los dueños del mercado, y con estas libertades económicas, propiedad, contratación, libre iniciativa privada, libertad de empresa, generan la riqueza. Pero como hay población que no va a poder entrar a este círculo económico, ahí es donde entra el Estado, con los principios de solidaridad y subsidiariedad. Y así lo explicó el Tribunal Constitucional. Entonces el Estado, y eso lo dice la propia Constitución, y así lo explicó el Tribunal Constitucional, con estos principios de solidaridad y justicia social, lo que va a hacer es brindarle educación, colegios públicos, salud, hospitales públicos, carreteras, puertos y servicios públicos a toda la población, cobertura nacional. Y estos servicios públicos se rigen por este principio de acceso universal, que es universalidad, regularidad, continuidad, accesibilidad, asequibilidad, en consecuencia para que llegue a todos. Adicionalmente a eso, tienen los programas asistenciales,
tiene las beneficencias públicas, tiene los comedores populares, tiene los desayunos. Es decir, el Estado puede realizar todo eso bajo el principio de subsidiariedad, principio de solidaridad, que lo que buscan es que toda la población acceda a un bienestar, ¿no? A un bienestar de calidad. Gracias a este régimen económico, durante la vigencia de la Constitución de 1993, el Perú creció económicamente más que si lo comparamos con la vigencia de la Constitución de 1979. ¿Qué problemas puede aparejarte, ¿no?, la diferencia entre estado del bienestar y estado subsidiario? Porque en la Constitución, tanto en la del 79 como en la del 93, se reconoce economía social de mercado. Ya como modelo estaban en las dos. Con una diferencia. En la Constitución del 79 estaba la figura llamada estado del bienestar. En la Constitución del 93, estado subsidiario. En el estado del bienestar, no hay muchos límites para la intervención del Estado en la economía. No hay tanto límite. Básicamente el límite es el interés social, el interés público, que son conceptos muy amplios, muy gaseosos, muy difíciles de determinar. En consecuencia, bajo una lógica de estado del bienestar, el Estado empieza a tener mucha actividad empresarial, muchas empresas estatales, muchas empresas públicas. El Estado, al generar tantas empresas públicas, tantas empresas estatales, hace crecer el aparato burocrático y por lo tanto el gasto fiscal. Y si el gasto fiscal crece, ¿ya?, tienes dos temas: o te endeudas o incrementas la carga tributaria. Cualquiera de los dos escenarios son complicados, pero hay uno tercero peor: emitir moneda, y te genera inflación. Entonces, porque claro, si tus recursos son 100 y tus gastos son 150, ¿cómo cubres esos 50? O empiezas a sofocar al sector privado con una carga tributaria, con una imposición tributaria exagerada que podría llegar hasta ser confiscatoria, ese es un elemento, ¿no es así? O te endeudas con préstamos, pero con eso lo que estás haciendo es empeñando el futuro del país, o te terminas por emitir más moneda, con lo cual generas inflación. Entonces, todo es nefasto. ¿Por qué? Porque lo correcto sería que haya disciplina fiscal, y disciplina fiscal significa que no gastes más de lo que tienes como ingresos. Pero bajo la figura del estado de bienestar tienes ese problema. Bajo la figura del estado del bienestar quieres, por ejemplo, satisfacer todas las necesidades, exagerándolas, y como crece el aparato burocrático, crece el déficit fiscal, crece el gasto público, y luego tienes inflación. Y eso luego genera un empobrecimiento porque la capacidad adquisitiva de las personas se reduce debido a la inflación. Bajo un estado subsidiario, en cambio, tú tienes que tener muy claro la disciplina fiscal y saber, pues, que tus gastos no pueden excederse a tus ingresos, y además, el principio de subsidiariedad te dice que el Estado puede realizar actividad empresarial solo autorizado por ley expresa, ¿no es así?, y de manera subsidiaria, es decir, en defecto, en ausencia de la actividad privada. Eso lo dice el artículo 60 de la Constitución. En consecuencia, el régimen económico está diseñado para promover el crecimiento económico, porque, a ver, para que tú reduzcas el empleo, la mejor forma de reducir el desempleo y reducir la pobreza es con inversión. Y eso está comprobado, es con inversión. Pero para que haya inversión, tanto extranjera como nacional, tienen que haber condiciones, porque el inversionista no viene a invertir si el escenario es difícil, oscuro, impredecible. El inversionista necesita reglas claras, reglas predecibles. Entonces, la Constitución económica vigente, ¿qué garantiza? La inversión pública y privada en las mismas condiciones. Tenemos muy buenos artículos que defienden la intangibilidad de los contratos, que eso es muy importante, y adicionalmente tienes estos convenios de estabilidad jurídica y los contratos ley. Entonces, la Constitución económica ha sido diseñada para promover el crecimiento económico, y eso no hay que perderlo. Tenemos reglas de competencia, reglas de protección al consumidor. Entonces, si tú lo ves en conjunto, cómo está estructurada este régimen económico se defiende la libertad económica, pero se corrigen las fallas del mercado. Se defiende la libertad económica, pero se corrigen los abusos, el abuso de la posición dominante, los cárteles. Se defiende la libertad económica, pero se tutelan los derechos de los consumidores. ¿Te das cuenta? Entonces, tienes ahí un círculo virtuoso, porque el sector privado y la competencia y la libre iniciativa privada van a generar esta riqueza, pero como pueden haber abusos en el mercado,
tienes las políticas de competencia y tienes las normas de protección al consumidor. La intangibilidad de los contratos es un elemento importante. Esto evidentemente tiene que estar acompañado, porque esto solito no te genera crecimiento económico. Tiene que estar acompañado de un clima, por ejemplo, de que no haya corrupción, porque si en el Estado hay corrupción, de nada te va a servir estas reglas o cualquier otra. Entonces no puede haber corrupción. Necesitas un poder judicial transparente, un poder judicial eficiente, un poder judicial imparcial, un poder judicial que garantice el cumplimiento de los contratos y que combata la corrupción. Entonces, en ese escenario, tú tienes un régimen económico que tiene la potencialidad de hacer crecer más al país, como debería hacerlo, de reducir y eliminar la pobreza, como tiene que hacerlo, y que no haya desempleo. El gobierno tiene que implementar políticas para que no haya desempleo, para reducir el desempleo. Y tiene muchas modalidades para hacerlo. Yo te ponía este ejemplo de, pensábamos en un caserío, en un pequeño pueblo altoandino. El Estado lo que tiene que hacer es que la educación llegue hasta ahí y de calidad, los servicios de salud lleguen hasta ahí y de calidad, que llegue la infraestructura, que llegue una carretera, que lleguen servicios públicos como electricidad, como internet, como agua potable y alcantarillado. Eso tiene que hacer el Estado. Una vez que el Estado da eso, vas a ver cómo las personas, sobre la base de su iniciativa privada, van a empezar a generar negocios. Sacar sus productos, por ejemplo, sus hortalizas, sus tubérculos, y acceder a los mercados. Promover el turismo comunitario, porque ya va a haber más acceso a esto. Es decir, así es como el Estado genera el empleo. Promoviendo la inversión, por ejemplo. Cuando promueve la inversión con reglas claras y predecibles, se genera empleo. En última instancia, incluso el Estado puede otorgar pequeños créditos. El Banco de la Nación puede otorgar pequeños créditos de fomento. Entonces, existen las herramientas. Ahora bien, ¿eso quiere decir que no hay nada que modificar en la Constitución Económica? No, hay cosas que aún se pueden ir mejorando, siempre se puede mejorar. Un tema que, por ejemplo, ya se ha planteado, que Indecopi ya tiene que tener rango constitucional, y ese podría ser un cambio constitucional que se plantee. Con lo cual, si Indecopi logra tener rango constitucional, tú lo que vas a tener es una mayor protección de la libre y leal competencia, una mejor tutela de los derechos de los consumidores, una mejor protección de la propiedad intelectual, de la libre iniciativa privada y la libertad de empresa a través del régimen de eliminación de barreras burocráticas. Porque el que el Indecopi tenga mayor autonomía institucional va a fortalecer la defensa de todos esos derechos económicos que están bajo su tutela. Mira, el Perú tiene dos instrumentos para corregir la mala regulación. Uno ex ante y otro ex post. El ex ante es el análisis de impacto regulatorio. Un gobierno regional o una municipalidad quiere establecer una regulación, la que fuere, tiene que pasar por el siguiente test. Y este es un test tanto de análisis de calidad regulatoria ex ante como de control ex post por parte del régimen de eliminación de barreras burocráticas a cargo del Indecopi. Y consiste en lo siguiente. Primero, tu regulación es legal, lo que significa respeta la Constitución, respeta los tratados internacionales, tu autoridad que vas a emitir la regulación, ¿eres competente para emitirla? ¿Una ley te ha facultado para poder emitir esta regulación? ¿Estás cumpliendo con todo el procedimiento que ha previsto la ley para que emitas la regulación? ¿Tu regulación viola o no viola alguna norma del ordenamiento jurídico? Ese es el primer paso. Entonces, el primer paso es un análisis de legalidad. Entonces, la autoridad, estoy hablando de un ministro, un viceministro, un director general, un alcalde, un consejo municipal, el gobernador regional, que quieren sacar y emitir esta regulación, lo primero que tienen que pensar es el test de legalidad. ¿Esta regulación es concordante con el ordenamiento jurídico? Y evidentemente tiene que revisar los tratados internacionales aplicables, la Constitución y el ordenamiento jurídico en general, todas las leyes. Una vez que pase el análisis de legalidad, vamos al análisis de razonabilidad, al test de razonabilidad. Y en el test de razonabilidad, lo que tiene que hacer esta autoridad es preguntarse, en primer lugar, ¿esta regulación va a resolver o no el problema que he identificado? Evidentemente, previamente tiene que haber identificado un problema. Entonces, tiene que preguntarse si su regulación es idónea o no para resolver el problema que identificó. Si es idónea, el siguiente paso sería, ¿es necesaria?
¿O es que hay otras medidas igualmente idóneas para resolver el problema, pero a un menor costo? Es decir, hay otras medidas menos gravosas en restricción de derechos que pueden resolver este problema, porque si las hay, descarta tu regulación y opta por esas otras medidas. Y el tercer paso es la proporcionalidad, que los beneficios sean mayores a los costos. Entonces, lo último que tiene que preguntarse la autoridad es, muy bien, ¿esta medida me va a generar más beneficios que costos? Si todas las autoridades hacen este razonamiento, la regulación va a ser de calidad, va a ser una regulación eficaz, porque va a ser idónea, y eficiente, porque sus beneficios van a ser mayores a sus costos. Es el tipo de regulación que necesitamos. Y un análisis podría ser, por ejemplo, que la autoridad diga, quizás no convenga regular, porque si termino regulando y los costos van a ser mayores a los beneficios, es mejor no regular. Y hay cosas que a veces no debe pensarse que todo tiene que ser materia de regulación. A veces hay un ánimo ahí de las autoridades administrativas, de los políticos y burócratas de querer regularlo todo quiere regularlo. Cada cosa, cada paso que hace la empresa. Ese es un error, ese es un error. No lo sé si lo hacen porque quieren crear más procedimientos y licencias para así justificar su existencia, o en verdad están convencidos de que quieren dirigir la vida de los terceros. Pero en cualquier escenario, a veces hay que preguntarse, ¿vale la pena regular o no vale la pena regular? A veces es mejor no regular. Estas plataformas como Uber, Easy Taxi, quizás a lo mejor es que sigan así, y si hay quejas de algunos ciudadanos, pues que se canalice a través de la norma de protección al consumidor, pero no está regulando. Hay esa manía de querer regularlo todo. En consecuencia, hay que pensar en una regulación eficiente y eficaz, en una regulación necesaria. Una regulación de ese tipo, yo creo que va a tener más beneficios que costos, y eso va a ayudar a la ciudadanía. Un saludo a la revista jurídica ILEIN y un agradecimiento por darnos la oportunidad de poder expresar nuestro parecer con relación a estos asuntos vinculados al derecho constitucional y en especial al derecho constitucional económico.